Buenas tardes para todos. Es todo un honor contar con su presencia en nuestro séptimo webinar del semestre de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Les damos la bienvenida y agradecemos a todos por su asistencia y puntualidad. Antes de iniciar, queremos extenderles nuestra invitación a ser parte de nuestro equipo como asociados y participar activamente en nuestras redes sociales y próximos eventos que puedan encontrar en nuestra página oficial. Me gustaría saber si me pueden ayudar diciendo si nos están escuchando, si me escuchan bien. Hay una opción de chat antes de que empecemos con la presentación para saber que todos nos escuchan perfectamente. Si alguno puede escribir, le agradezco mucho. Dicen que todo ok, perfecto. Entonces, el día de hoy en nuestro webinar tenemos el gusto de tener al doctor César José de Pool. El doctor es médico cirujano de la Universidad de Zulia, Venezuela, de 2002, especialista en toxicología médica de la Universidad de los Andes de Venezuela del 2010, profesor de pregrado y posgrado de medicina ocupacional, medicina interna, pediatría, neurología, medicina crítica y emergenciología en universidades nacionales e internacionales desde 2011. Fundador de la Asociación Venezolana de Toxicología Médica en 2013, técnico en emergencias con materiales peligrosos y armas de destrucción masiva nivel 3 en 2014, publicaciones y revisor de publicaciones científicas indexadas y publicaciones en el área, tutor de tesis en posgrado, conferencista internacional en congresos y jornadas, consultor de empresas expuestas a químicos y farmacéuticas, docente de la Red Ecuatoriana de Atención Farmacéutica desde 2018. Doctor César, bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy acá y compartirnos conocimiento tan importante. Nuevamente la bienvenida a la asociación, un profundo agradecimiento y en este momento la audiencia es suya. Agradecido contigo, muy amable por esta invitación a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, con quienes tuve el gusto, el honor de compartir en Bogotá este año recientemente, en mayo, y quedamos de acuerdo en conversar acerca de estas cosas que ya se viene comentando muchísimo sobre qué es la farmacontaminación, la toxicontaminación, la biocontaminación, todo lo que implica a nivel poblacional el que estemos expuestos. Por eso un honor para mí, un gusto para mí compartir con todos ustedes acerca de estas situaciones que están dándose cada día más. Antes no lográbamos visualizar todo lo que estaba aconteciendo en el mundo, pero con la globalización y los análisis, todas las reseñas, las investigaciones, la toxicología ambiental, que gracias a Dios también se está encargando de esto, las asociaciones de farmacovigilancia a nivel mundial, estamos preocupados bastante con esto y creo que debemos conversar muchísimo más. Estos simplemente son unos criterios personales, criterios de otras personas que han escrito muchísimo a nivel científico acerca de esto. Y bueno, igual, sin mayor preámbulo, voy a permitir ir compartiendo esta pequeña presentación que quiero compartir y que traje para ustedes. Lo primero es esto. La industria química se ha desarrollado en los últimos 150, 150 años, inclusive aceleradamente, con la síntesis de muchísimos materiales a partir del petróleo, de los fósiles, de los combustibles, pasando desde monómeros, polímeros, plásticos, todo lo que ha llenado nuestra vida cotidiana y que ha hecho, por supuesto, una vida muchísimo más útil, mucho más pragmática, más práctica desde todo sentido de hablar en nuestro día a día, en nuestro quehacer. Con todo estamos en contacto con muchísimos materiales químicos y por supuesto la industria química ha desarrollado esta parte de fármaco que es tan necesaria, que es tan importante. Esta industria que es muy productiva genera
millones de sustancias, genera muchísimas sustancias y se siguen elaborando, sintetizando muchísimo día a día, pero no tenemos información de cómo puede hacer daño, cómo puede estar impregnando, contaminando nuestro organismo, nuestras aguas, que es el tema también inclusive que vamos a estar conversando un poquito hoy, y todos los ecosistemas que a partir de de este contacto con estas sustancias, de estas moléculas, vamos a generar, vamos a tener. Miren aquí esta imagen y es lo que nos está sucediendo. No se puede tapar el sol con un dedo. Es necesario poder contar con agua potable, agua potabilizada, con algún sistema de tratamiento. El agua dulce a nivel mundial que proviene de las lluvias, que siempre comparto con los alumnos en el posgrado o a los tesistas o en el doctorado, y les digo que la cantidad de agua en el planeta ciertamente antes era mucha más cantidad la potable, pero no ha salido de nuestro planeta una sola gota de agua sin que tenga un contacto con el resto de flujo, con el resto de lugares de agua del océano, del mar, del río, de la lluvia, agua superficial, agua subterránea. Y de esto también vamos a estar conversando un poquito, porque donde va cayendo el agua va teniendo ese contacto y por supuesto puede darse lugar a contaminación o no, puede darse lugar a que pueda ser reutilizada o no, y es importante para ahorita el ser humano que las aguas puedan ser reutilizadas, ya que la población ciertamente está creciendo, 80 millones quizás diarios de personas en el mundo, y por lo tanto necesitamos utilizar toda esta agua, todas las actividades del ser humano, y esto tiene también su implicación fisiológica y vamos a conversar con esto. Lo que a mí me preocupa, lo que a mí me atañe y quiero conversarlo, compartirlo con ustedes es esto, son las mezclas. Ya desde el año 2008, 2009 venía conversando acerca de todo esto, porque el hombre no se enfrenta a una sola sustancia. El hombre, ni siquiera no hablemos del polimedicado, de aquella persona que quizás es diabética, es hipertensa o también tiene otras comorbilidades, otras enfermedades. No hablemos de los niños también que tienen que ser medicados con varias moléculas a la vez. Hablamos de que el niño está consumiendo agua, está respirando el aire que inhalamos, la comida que está ingiriendo, ya lo dije, los alimentos, todo lo que conlleva, todas las mezclas que estamos teniendo en cuanto a este proceso, todo está mezclado, todo llega al organismo y no podemos negarlo, ya lo dije, no podemos tapar el sol con un dedo. No se conoce en realidad de valores de referencia, como estoy diciendo allí, para todo este tipo de mezclas, ya que se calculan por separado y no tenemos esta prioridad, esta prudencia de empezar a hacer estudios acerca de multiexposiciones, acerca de estudios de multicontaminaciones, de multiimpregnación, de multiintoxicación, porque recuerden que inclusive los fármacos, por supuesto que tienen esa actividad farmacológica, como se lo dice, y esa actividad biológica porque se busca. Y creo que siempre discutía con los compañeros farmacéuticos, bioquímicos, los farmacólogos, porque igual en toxicología lo saben los químicos, lo saben, por ejemplo, los agrónomos. Cuando se busca que una sustancia sea tóxica, lo que se busca es que ciertamente sea tóxica. ¿Y cuál es el mejor fármaco también así? Por supuesto, el que pueda ser usado en menor dosis, en menor cantidad de intervalos, a mayor tiempo, digamos así. Si es posible una sola dosis semanal, diaria, pero tú estás buscando el mayor rendimiento a partir de la menor concentración, igual con los tóxicos. Por eso tan peligroso, que unos se están mezclando con otros. No conocemos mucho de todas estas interacciones y por eso es tan importante empezar a hacer de mayor profundidad estudios serios, estudios inclusive multicéntricos, que también se están llevando a cabo, pero necesitamos recopilar lo que está sucediendo a nivel mundial. Creo que lo decimos con los profesores, inclusive los higienistas lo dicen,
aquello que se sabe que produce un efecto aditivo nocivo, hay que sumar. Y por supuesto, mientras no tengamos una información de que sea un efecto que resta, entonces vamos a colocarlo como un efecto aditivo, definitivamente, como que esas moléculas, esas sustancias están produciendo una sinergia o una adición en el daño a células, porque necesitamos hablar ya de la medicina celular, molecular, de lo que está sucediendo en todos estos sistemas, y esto también lo vamos a ampliar un poco, si ustedes me lo permiten. A todo esto salta esta pregunta: ¿es peor el remedio que la enfermedad cuando estamos hablando de que los cultivos necesitan plaguicidas, necesitan fertilizantes y que las aguas superficiales y subterráneas están siendo contaminadas? Que hay estudios también de toxicología ambiental donde se detectan a cientos y quizás miles de kilómetros de un cultivo la presencia de tal o cual plaguicida, la presencia de tal o cual fertilizante. Imagínense, los medicamentos también han sido ideados por la industria farmacéutica, ya sea de uso humano, de uso animal o veterinario, para un efecto benéfico, para que tenga un efecto benéfico. Y estoy de acuerdo con esto, ¿ok? Estoy de acuerdo con esto. El problema es lo que está sucediendo con todos esos metabolitos o inclusive lo que son las moléculas originales que están llegando definitivamente a los ecosistemas y que estamos teniendo en contacto los seres humanos con todos estos ecosistemas, porque no estamos solos en el mundo. Creo que a veces hemos perdido, sí, nuestra capacidad de estar en contacto inclusive con los mismos seres humanos. Imagínense estar en contacto con los microbiomas y pensar, imaginar que nosotros, dentro de nosotros, vive un microbioma tan rico, tan infinito, tan vasto, como es el mundo bacterial intestinal, como son los virus que viven con nosotros. Y recuerdo mucho un premio Nobel que él decía, era esto: que la mayor amenaza para el hombre en el planeta son los virus. Imagínense que solo conocemos el 1% de todos los existentes en el universo. Entonces, que la industria farmacéutica y haya personas y profesionales dedicados a mejorar los efectos benéficos en la salud de las personas, de los animales en final que estamos consumiendo, es muy bueno. El problema es lo que está sucediendo con esas moléculas al contaminar las aguas, al contaminar los suelos, al contaminar el aire. Y es lo que tenemos aquí. Imagínense, inclusive, que estamos conversando de todo lo que es la resistencia bacteriana, como vemos en una de las imágenes a un lado, un chico quizás sosteniéndose de allí. Es increíble que no podemos ni visualizar, porque por supuesto son moléculas que vamos a captar por otros métodos analíticos que son microscópicos, que tienen que analizarse por cromatografía, espectrofotometría, todo el tema que vamos a analizar. Pero tienes por el otro lado toda la contaminación que ya no es antrópica, sino propia de la naturaleza. Imagínate que en una ciudad, en una población cercana, un volcán hace erupción y todas las cenizas empiezan a contaminar cuando tocan las aguas que supuestamente vierten o que se vierten sobre una población o que son para el consumo humano. Entonces, ojo, que estamos hablando de algo que no podemos separar definitivamente, y creo que conversaba acerca de esto con Ángela Caro. Sí, gracias y saludos y mis respetos y un gusto. Gracias por la invitación, porque no puedes separar lo que está sucediendo, porque todo está ingresando dentro del ser humano, y agradezco la preocupación que tuviste y la iniciativa que has tenido conmigo también con esta invitación. Imagino que otras personas están trabajando con esto y también muy preocupadas. Esto es lo que sucede generalmente con las sustancias químicas, sean fármacos, sean plásticos, que ahorita estamos hablando muchísimo con los microplásticos, todo lo que estamos consumiendo, pero fíjense todos los ciclos que suceden: la contaminación del agua, del aire, la manipulación en cuanto a los procesos ya industriales, la logística, la venta, el consumo, el destino final de los desechos orgánicos, los gases de combustión, todo lo que podemos estar
teniendo en contacto y que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. No quiero ser redundante, pero es de lo que vamos a estar conversando. Fíjense este trabajo que no es muy lejano, en el año 2006, todos los contaminantes, sus orígenes, todo lo que los residuos generados en la industria farmacéutica, todo lo que se utiliza como materia prima, como subproductos, generalmente como un producto final, y los desechos. Y siempre lo converso con los alumnos en los posgrados, siempre les digo, ¿qué vas a hacer cuando tú llegas de cero en una industria y necesitas hacer vigilancia de la salud sobre los trabajadores, inclusive que están en contacto con materias primas, con subproductos y con el producto final? Imagínate, por ejemplo, hablando de unos peligrosos citostáticos. Hablemos de ello. El personal tiene que estar entrenado, pero no estamos hablando solo del personal de la fábrica. Estamos hablando del el que está despachando, del que está en la bodega. ¿Qué va a hacer si se derrama? Estamos hablando del transportista. ¿Qué va a hacer si hay un choque, si hay algún volcamiento con ese material que es tan peligroso? ¿Qué va a hacer? Necesita ser entrenado. Y por supuesto estamos hablando en el hospital o en el centro de salud, donde se dispensan estos medicamentos, hablando por solo un ejemplo de peligrosos, ¿no? de peligrosidad, de riesgo mayor. ¿Qué va a hacer el que recibe esos medicamentos? ¿Cómo los va a disponer? ¿Cómo los va a tener en esa bodega? Y cuando se los soliciten en la unidad, ya sea de oncología o de hematología, o en donde se los soliciten, donde se utilicen estos citostáticos, o inclusive en laboratorios, ¿qué va a hacer si hay un derrame? ¿Qué hace el que finalmente lo administra, si es un licenciado en enfermería o algún médico? Pero tienen que estar entrenados y necesitan saber acerca de esto. Y esto es lo que sucede en general, más o menos, en líneas generales, con todo lo que es las áreas urbanas, las suburbanas, todas las aguas que se utilizan en la agricultura, en la ganadería, todas las fábricas, las industrias, lo que es el nivel de aguas superficiales, que lo había mencionado, las subterráneas, el nivel freático, inclusive todas estas fuentes de contaminación, cómo van ascendiendo, inclusive cómo se van mezclando luego y cómo quedan en el suelo, cómo quedan en el aire, si es producto, si es probable que se deseque y podamos inclusive inhalarlo. Estamos hablando inclusive de concentraciones elevadas ya detectadas en algunos países. Alemania, España, hace una gran vigilancia acerca de todo esto. Estamos hablando de las personas que por supuesto consumen estos medicamentos y por la orina ya desechan los metabolitos, o por las heces, o lo que se vierte en el excusado, o el simplemente no tener un sistema integrado de gestión de los residuos medicamentosos en nuestros países, si ya no está normado, reglamentado, estamos en gran riesgo de hacer esta contaminación. Y por supuesto, de esto conversamos y separamos lo que son los compuestos orgánicos e inorgánicos, pero que siendo persistentes son capaces inclusive de contaminar, de vivir en las cadenas tróficas, en los bioecosistemas, de vivir en los seres humanos. Ahí estamos mencionando por solo algunos: el plomo, arsénico, mercurio, plaguicidas, hidrocarburos, todo lo que puede estar contaminando y llegando hasta nosotros. Esto quise traer un poquito, compartir aquí para hacerlo palpable. Fíjense, en el año 2002 hacemos un trabajo acerca de la composición solo microbiológica en la Guajira venezolana. Estuvimos allí tomando agua, muestras de agua de varios pozos subterráneos, de donde las personas, las poblaciones a las que fuimos a visitar esas comunidades, ellos se basan en algunos en pozo, los que viven más retirados de las carreteras, y los que viven más cercanos si les llegaba un servicio, algún servicio de agua potable por camiones cisterna, dependiendo del país, de cómo les llamen. Y encontramos, esto sí, con la Universidad del Zulia, esta colaboración que tuvimos en el servicio de microbiología de la Facultad de Veterinaria, tuvimos la sorpresa, el hallazgo de que el agua de pozo increíblemente estaba muchísimo menos contaminada, y solo analizamos microbiología, coliformes y otros. Es increíble ver cómo esos camiones cisterna, el agua estaba muchísimo más contaminada
que estas personas que vivían del agua de pozo o que se abastecían con el agua de pozo. Entonces, fíjate que solamente para esto, para muestra un botón de lo que nos estamos contaminando. Y estamos hablando, como dice allí, de niños, estamos hablando de mujeres embarazadas, estamos hablando de ancianos o de personas que tienen quizás un requerimiento mayor fisiológico del consumo de agua. Estamos hablando de La Guajira, en este caso, de temperaturas de 38, de 40, 43 grados, lo saben los que hemos vivido allí. Entonces, fíjense que nuestros sistemas humanos, los sistemas de los mamíferos, de otros animales vertebrados, invertebrados, son capaces de estar en contacto con estas moléculas, con estos microorganismos y absorberlos. Volvemos a repetirlo. Las aguas residuales, todo lo que está llegando, y por supuesto que sí hay manera de hacer tratamientos de estas aguas residuales, son las famosas EDAR, todas lo que son estas plantas para tratar tratar de potabilizar todo ello, pero pasa por un proceso de decantación, de sedimentación, de aireación, oxigenación, inclusive algunos utilizan procesos biológicos, otros utilizan lo que es la cloración. Es algo que no puede quedarse sino solo como un derecho de las poblaciones, de las personas, de tener ese tratamiento de agua y que sean lo más efectivas, lo más eficaces posibles, hablando en términos gerenciales, efectividad, eficiencia, todo este tema, porque sí es algo importante que en la salud poblacional va a generar una respuesta global. Y aquí vuelvo a llamar la atención de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, por supuesto que está un lado dividida en cuanto a lo que son las moléculas para hacer prevención de enfermedades, vacunas, vitaminas, minerales, nutrientes, cofactores, todo este tema. Y por supuesto el otro que ya es el tratamiento de enfermedades o paliamiento de enfermedades, disminución de síntomas, de signos, de manifestaciones. Ok, no hay ningún problema. Quiero llamar la atención de la industria farmacéutica y de las asociaciones de farmacovigilancia, porque sí debemos enviar el mensaje, como lo decían los antiguos, preferible prevenir que lamentar. ¿Por qué no invertir en mejores y mayores métodos de decontaminación de agua o de potabilización de las aguas y de que los niveles que estemos detectando de medicamentos, de metabolitos, de moléculas activas en el agua sean cada vez mucho menores? Esto tiene sus implicaciones también, porque necesitamos exigir, como lo dije también en el mes de junio, si mal no recuerdo, perdón, en el mes de abril en Guayaquil, en un congreso, en unas jornadas científicas también, estaba presente la Organización Panamericana de la Salud y estábamos hablando de prevención de enfermedades en general comunes y de origen profesional o comunes agravadas por el trabajo o por las labores o la ocupación. Y yo decía en ese momento, frente a los representantes, aquí está el Ministerio de Salud, está la Organización Panamericana de la Salud y representantes de la Organización Mundial. Qué bueno, qué chévere. Pero yo necesito y necesitamos que el Ministerio de Ambiente se presente en estas jornadas de salud y necesitamos que nuestros ministerios de ambiente nos garanticen que no nos estamos enfermando por culpa de la contaminación. Y necesitamos muchísimo más aún hacer educación de que no contaminemos. A mí me han acusado de ambientalista, me han acusado de pertenecer a los movimientos verdes, de los movimientos azules, y miren, y no saben hasta qué punto a veces se quedan cortos los movimientos ambientalistas, porque unos miran la parte de los hidrocarburos derramados, y vamos a conversar de eso, ácidos sulfúricos, que recientemente hemos tenido noticias de esto, hidroarsenicismo, también vamos a conversar, la parte, por ejemplo, de los microplásticos, que ya también les decía que se ha conversado mucho, BHT, metoxicinamato, muchísimas moléculas por las cremas con protectores solares, cosméticos, perfumería, aditivos, tantas cosas, pero necesitamos hacer el llamado de atención para no contaminar más, que estas aguas residuales tengan las menores cantidades posibles,
fortalecer nuestro sistema de gestión de estos residuos que llegan de medicamentos, de metabolitos activos. De alguna manera necesitamos que estos ministerios de ambiente y que las empresas potabilizadoras de agua nos garanticen que todos estos compuestos orgánicos carbonados, que son a la final oxidables, oxidantes y reductores en algunos casos también, puedan estar en la mínima cantidad posible para estas poblaciones. Más o menos lo que hacen estas plantas es esto, utilizar estos índices de oxígenos disueltos en el agua, de todo lo que es la demanda bioquímica o química de oxígeno, la demanda biológica de oxígeno para saber qué cantidad de microorganismos o de materia orgánica oxidada u oxidable se encuentra en una muestra de agua y que pueda ser garantizable que no nos vamos a estar contaminando y enfermando de esto. El problema, como ellos los mismos lo saben y lo indican, es que hay materia orgánica e inorgánica que puede ser oxidable y por eso necesitas en una muestra utilizar uno u otro parámetro. No es mi intención, no voy a detenerme a explicar muchísimo acerca de esto, pero sí más o menos entender que la capacidad química o de los químicos de oxidar es muchísimo mayor que la biológica o que la demanda biológica, porque la demanda biológica solo implica lo que es los microorganismos oxidando esa materia, pero los microorganismos no pueden oxidar ni descomponer toda esa materia, ni toda la materia orgánica, como dice allí, es nutriente de los microorganismos, no son sustrato de los microorganismos. Entonces, sí necesitamos tener cuidado con estas aguas residuales. De hecho, el planeta, muchos países lo han comprendido, que del fango, del lodo que queda del tratamiento de estas aguas residuales, por supuesto, se pueden utilizar nuevamente para cultivo, para abono, es decir, son sustancias orgánicas que pueden ser reutilizables. El problema es que en fango, en lodo, en esas arcillas, en esos sedimentos, no estamos midiendo la cantidad de los persistentes. Estoy hablando de plaguicidas. Ahora sí empiezo a nombrar algunos fármacos, hormonas, antiinflamatorios, como lo vamos a ver, antihipertensivos, antidiabéticos. Estamos hablando de analgésicos, que es lo que un poco más se ha estudiado. Pero el primer punto que les mencioné es un poco de lo que es el uso incorrecto de antibióticos. Y esto es un riesgo que ha corrido la humanidad y el primer caso ya reportado de multiresistencia, que fue un caso fatal, fue en España, si mal no recuerdo, una señora alrededor de la quinta década de la vida que ningún antibiótico, que tenía una infección con microorganismos resistentes a todos los antibióticos. Imagínate la cantidad. Entonces, no estamos jugando a que la automedicación es algo sencillo de tratar, algo sencillo, porque es muy complejo, implica la educación de las poblaciones, implica la confianza que tenga esa población en los servicios de salud. Y estoy hablando del equipo de salud, por favor, hablo del médico, de la enfermería, del nutricionista, del farmacéutico, por supuesto, el farmacólogo, hablo del bioanalista, hablo del toxicólogo analítico, hablo en general de un equipo que se haya dedicado a educar a la población. Y mientras más esta población tiene confianza en sus servicios de salud, por supuesto que va a acudir para saber cuál es el mejor antibiótico, el de mejor espectro. Quizás no lo va a comprender, pero sí va a confiar en que lo que le están administrando, lo que le están ordenando tomar, indicando médicamente, es lo necesario. Recuerdo muchísimo aquí, y aquí me van a odiar los bioquímicos farmacéuticos, los dispensadores en las farmacias, porque sí recuerdo mucho a mi maestro que decía, cuando tú das una orden médica y la firmas en un récipe, y en otros países, aquí en Ecuador inclusive sé que le dicen receta, pero cuando tú firmas en un récipe, es porque esa palabra, récipe, en ese papel significa despáchese. Tú no estás pidiendo una opinión
al dispensador en la farmacia, al dependiente de farmacia, llámese si es bioquímico farmacéutico, si es farmacéutico o el auxiliar de farmacia, perdón, tú estás diciendo despache esto. No estás pidiendo la opinión, mira, ¿será que este es mejor? No, mira, el otro sabe a mentas, tiene mejor color, tiene mejor aspecto. Estás indicando un medicamento con tu responsabilidad. Y por supuesto hay países que manejan leyes acerca de lo que es negligencia profesional. Cuando hablo de negligencia profesional, por supuesto, no especifico solo la médica, porque los médicos tenemos una responsabilidad, pero el farmacéutico, el bioquímico farmacéutico, tiene su responsabilidad, del que hace galénica, del que hace administración, del que hace la parte de análisis, todos tenemos en el equipo de salud nuestra responsabilidad, que puede ser para bien, para beneficio de ese paciente, o puede ser negligencia, por impericia, por ignorancia, ¿ok? Entonces, ya tenemos que tomar en cuenta que no solo la farmacoresistencia, perdón, la antibiótico resistencia ha sucedido solo por la automedicación de que ya, bueno, he ido varias veces al médico y siempre me indica esto, sino que también no estamos educando a esas personas, no nos tomamos el tiempo necesario en nuestras consultas, en nuestras emergencias para explicarle por qué estamos indicando tal o cual medicamento. Y ahora sí, entonces les digo, la responsabilidad de los dependientes de farmacia, los responsables, tienen que tener cuidado cuando en un récipe llega una orden y despachan es otra cosa. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Igual, por ejemplo, en enfermería, en los centros de salud, tienen que tener cuidado con lo que están administrando y para eso, por supuesto, nos educamos y nos entrenamos. Pero tenemos que educar también a nuestra población. Bien, la farmacontaminación. Ayer hablábamos de la biocontaminación. Hablemos hoy de la farmacontaminación. Es cierto que sin químicos podemos tener un planeta sin contaminación. Ha sido difícil para el hombre, para las actividades industriales. De hecho, no se conocía muchísimo acerca de esto, no había toda la información de análisis en agua, en tierra, en aire acerca de lo que era la contaminación. Simplemente se sintetizaba, se producía y ya hasta ahí llegábamos. Hasta hace poco que hubo ciertos tratados y ciertos convenios y la industria farmacéutica ha generado esta entidad sin fines de lucro, que es el SIGRE, este sistema de gestión amigable con el medio ambiente, si pudiéramos decirlo así, sobre todo lo que es desde la síntesis, fabricación, distribución, recolección de medicamentos, de residuos de medicamentos caducados o no, de origen domiciliario, de origen industrial, todo lo que sea esta gestión de estos medicamentos. Necesitamos también informar en nuestros países si poseemos, ya sea centralizado o distribuido en las provincias, en las ciudades, en los pueblos, qué podemos hacer para rescatar y para decirle a los pacientes o en general del que acude a la farmacia a comprar algún medicamento, si se vence, por favor, tráigalo, tan simplemente como eso. Si se le caduca, por favor, tráigalo. Si el envase está en mal estado, por favor, tráigalo para nosotros gestionar el desecho, la disposición final. Y hay muchísimas empresas, por supuesto, también privadas que se dedican a esto, pero no estoy hablando de eso, sino del educar a esta persona a que lleve o que disponga en algún envase del SIGRE, de este sistema de gestión, que finalmente pueda ser desechado. Y por supuesto, aquí tenemos una imagen muy bonita, ¿no? Este se enfermó, el otro investigó cuál podía ser la cura, la descubrió, la sintetizó, la llevó a un envase ecológico, el otro le recetó el medicamento, este dedito lo dispensó en la farmacia y le indicó cómo reciclarlo, y por último, ese señor, el último, lo recicló en su punto SIGRE. Ojalá que esto sea amigable con nosotros, con nuestra idea y con el medio ambiente, con nuestros pacientes, inclusive indicarles desde el hospital, desde los consultorios, ¿por qué no desde nuestra consulta? Contaminantes orgánicos emergentes. A ver, estoy de acuerdo con lo que revisé en toda la literatura disponible. No es que sean emergentes,
quizás sí de una preocupación o de ocupación emergente, de que estos contaminantes ahora es que nos están preocupando. No es que emerjan, no es que no estaban, es que ahora los estamos visualizando, es que ahora los estamos vigilando. Antiinflamatorios, como les decía, antidiabéticos, estamos hablando de antihipertensivos o hipotensores, perdón, y estamos hablando de hipoglicemiantes, perdón, ese es el término adecuado farmacológicamente, porque es el grupo. Estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de que debemos conocer qué está sucediendo con estos principios activos en los organismos, en contacto con ellos, por supuesto. Estamos hablando de todos los ecosistemas que ya habíamos mencionado, estamos hablando de seres humanos. Inclusive a mis alumnos siempre les recuerdo, la toxicología se trata de seres humanos, porque la toxicología médica es eso, la toxicología industrial es eso. El que quiera hacer toxicología ambiental, chévere también, qué bueno, excelente que se haga. Los farmacéuticos de parte de las asociaciones de farmacovigilancia, ¿qué estamos haciendo? Definitivamente siento, y vuelvo a repetirlo, que tenemos que hacer un gran equipo para prevenir toda esta contaminación, toda esta farmacontaminación, toda esta toxicontaminación. Entonces, imagínense que estos contaminantes emergentes, como ya lo mencioné, entre aditivos, entre todo lo de la perfumería, cosméticos, cremas, todo lo que son microplásticos, todo esto necesitamos mezclarlos. Y quiero darles las gracias nuevamente, que siempre los menciono, a nuestros retículos endoplásmicos lisos. Estos señores se han encargado en las células donde están, por supuesto, muchísimo más en las células hepáticas, con muchísima más cantidad, porque es tan noble este órgano, este hígado, que es capaz de regenerarse en lo mayor posible, de resistir lo mayor posible. Entonces, fíjense que él es el encargado, sí, a la final de metabolizar todas estas sustancias, estos químicos, estas moléculas. Y entonces quiero darles las gracias porque sin estos señores no existiéramos. Hay que hacerle un monumento gigante a la humanidad, a los retículos endoplásmicos lisos. Señores, cuiden sus hígados como un mensaje de salud, ¿ok? Estos señores son los que metabolizan no solo los medicamentos, estamos hablando de todas las sustancias químicas, aparte de todos los procesos de síntesis, de todos los procesos que tienen relación en carbohidratos, en lípidos con él. Este señor es un maestro del manejo de moléculas. Inclusive les he dicho a muchos de mis alumnos, el que domina todo lo relacionado a metabolismo hepático, con las fases que aquí también vamos a conversar acerca de sustancias químicas, toda la detoxificación que hace, está ganado para entender cuándo una persona se enferma, todos los procesos que suceden en ella. Fíjense que la farmacocinética y la toxicocinética tan de la mano van, que tú pudieras pensar que los fármacos, todas estas moléculas que están contaminando las aguas, no están afectando a los seres humanos, hablando porque tienen un sistema hepático con un retículo endoplásmico liso. Estamos hablando de cantidades ínfimas, ya lo dije, microgramos por litro, que a la final no es poco, porque la toxicidad, hablándola y entendiéndola como es, comprende también la estimulación, comprende el daño de células, de sistemas, o comprende el daño inclusive del ADN a nivel, digamos, en el tiempo crónico. No estamos hablando ya de una cantidad que se haya vertido o derramado o que se haya fugado y que está haciendo daño de manera aguda, sino de que tanto da la gota de agua en el cántaro que al final rompe la piedra, la hunde, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de farmacocinética, sí que chévere la liberación, todo lo que es la distribución, la absorción, el metabolismo, perdón, al final y la excreción, estamos hablando de que todos estos principios activos y metabolitos están haciendo una actividad farmacológica, biológica en nuestro organismo, en el organismo de animales, de mamíferos, ya lo dije, de artrópodos, de vertebrados, invertebrados, todo. No soy biólogo, pero no me es difícil comprender
toda la estimulación que están teniendo esto, y también lo vamos a conversar. Fíjense lo que se hace también sus hígados por ustedes. Todo lo que es en la fase 1, la funcionalización de todos estos principios activos, en general aquí estamos colocando lo que son benzodiazepinas o hipnosedantes en general, y fíjense que tienen algunas vías comunes en la fase 1 de oxidación y en la fase 2 ya de conjugación, todo para volver a este componente más polar, más hidrofílico, para que sea capaz de ser excretado por orina, sudor, por las lágrimas, en el cabello, en las heces en general. Pero fíjense que algunos comparten algunas vías y llegan a metabolitos comunes. Esto quiere decir que el hígado está haciendo y cumpliendo su función. Fíjense también, por ejemplo, lo que son los antiinflamatorios, lo que son los hipotensores que están aquí también, la cantidad de las concentraciones en agua, que estamos hablando de microgramos por litro, que a la final no es poca cosa estar recibiendo esto. Y estamos hablando, chévere, mira, por ejemplo, hablemos de atenolol. Lodos activados, 0.54 microgramos por litro. No, pero no es mucho. Pero súmalo con el metoprolol, con el propanolol, con el verapamilo, con el enalapril, súmalo con las otras sustancias químicas, todo lo que el hígado tiene que hacer para que no haga efecto. Cuando hablo de farmacocinética y de toxicocinética, tengo que comprender también que el aspecto fisiológico y de nutrición de una persona, de la edad, de la masa corporal que tenga, en fin, de la cantidad de proteínas transportadoras funcionales también, van a determinar el mayor o menor efecto de una u otra molécula, sobre todo las más persistentes en el organismo. Y aquí está otro ejemplo, lo que son antibióticos, y fíjense que tenemos también los efectos hormonales en la contaminación, en el ambiente, en la salud, y todo lo que está sucediendo en los animales con las funciones alteradas en lo que es la parte de hormonas sexuales, de hormonas tiroideas, pero esto también está sucediendo en los seres humanos, porque somos mamíferos acostumbrados a esta modulación hormonal, a esta estimulación o regulación hormonal, sea en positivo o sea en negativo. Y los que no, lo que no sucede en nosotros, nos los estamos comiendo en los pescados, en los mariscos, en los crustáceos, etcétera. Nos estamos comiendo todo esto. Y por supuesto que hay una lista de disruptores hormonales también conocida, fenoles, talatos, bifenilos, policlorados, bromados, perfluorados, que vamos a conversar un poquito acerca de ellos, pero estamos hablando de la mezcla. Mezclen todos esos medicamentos con todos estos disruptores hormonales. Fíjense, aquí están los bifenilos. Porque estos policlorados, todas benzodioxinas policloradas, están haciendo tanta mella en nosotros, y fíjense la estructura, este isómero que está aquí. Todas las enfermedades y los procesos relacionados con ello nos hablan del peligro que estamos corriendo por el consumo de aguas que no están siendo vigiladas en su calidad ni en su cantidad en cuanto a estas estructuras químicas. Fíjense las dioxinas también que tenemos aquí, todo lo que atraviesa la barrera placentaria, porque a veces nos olvidamos que el feto también viene ya con cierta estimulación y con cierta afectación también, con cierta impregnación y contaminación. Inclusive recuerdo en el año 2010, también lo mencioné, la tesis de un compañero en obstetricia. Bueno, yo estaba en toxicología, él en tercer año igual, en su posgrado en obstetricia, y él tomó muestras de cordón de las embarazadas que él atendía y solicitó la medición de algunos plaguicidas en la sangre del cordón umbilical, y logró hallar en cantidades bastante preocupantes. Lo único que le critiqué fue que no envió a ninguno, ni de los recién nacidos, ni a las madres contaminadas, impregnadas, afectadas, al servicio de toxicología. Solo por eso lo quería ahorcar. Entonces, fíjense que hasta se nos escapan los detalles de interconsultarnos. No lo sé todo, no pretendo saberlo todo, no quiero saberlo todo, como le he dicho y siempre digo a mis alumnos. No quiero. Ya con lo que sé, imagínense, me estoy volviendo loco y todavía nada sé, como decía ese famoso dicho, ¿no? Pero cada quien en lo suyo, creo que sí podemos dar nuestro granito de arena y aportar, hacer este equipo. Estos
hidrocarburos aromáticos policíclicos que presento aquí están presentes inclusive, como ahí lo nombro, en alimentos a la parrilla, humo de cigarrillo, diésel, tintas. Están tan presentes en nuestra vida diaria que no estamos haciendo toda la vigilancia que deberíamos hacer sobre ellos. La genotoxicidad, lo que implica estos cambios epigenéticos, el daño que puede causar. Inclusive ahorita estamos hablando de nanocontaminantes y creo que lo último que me tiene también apasionado, lo confieso, lo que es la nanomedicina, porque estos compuestos, estas sustancias, estos elementos a esa escala nanométrica capaz de interactuar con el ADN, hay que tenerle el mayor respeto, porque de ese sí menos sabemos lo que está sucediendo. Fíjense lo que yo les conversaba en principio de lo que es el hidroarsenicismo, los perclorados, en dónde están presentes, todo el daño que pueden hacer, todo lo que es la regulación que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud en cuanto a estas guías para que el agua sea cada vez de mejor calidad, que sea más potable. Todo lo que se determina en general en estas aguas, sin detenerme en mayor cosa, para no repetir tanto, nos da un buen dato de que inclusive estas sustancias químicas, hay algunas que no se ha determinado valores de referencia para ellos, que es muy difícil, que quizás no se están vigilando. Quizás en algunos países europeos han empezado a vigilar, algunos han dejado de lado a otros, tienen suficientes datos y saben los daños que pueden hacer. El cromo, los derrames que han habido a nivel de la historia en curtiembres, en todo lo que ha sido la industria de la pintura, todo lo que va contaminando las áreas sensibles, potables, cercanas, toda la historia de contaminados intoxicados que han habido, todo lo que son los nitratos, que estos sí nos pueden perderse de vista, los nitratos, los nitritos presentes en consumo de agua, estos hacen muchísimo daño en general a nivel agudo y crónico. Todo lo que ha sido la presencia de plaguicidas, todo lo que se va controlando en general necesita ser bien especificado. Por eso digo, ¿dónde están nuestros ministerios de ambiente? ¿Dónde están nuestros ingenieros ambientales garantizándonos que no nos estamos enfermando por esto? Que no nos estamos tragando, por ejemplo, contaminantes como fármacos y estos químicos. Hablemos de la docena sucia, que en algunos países todavía se siguen vendiendo entre plaguicidas, lindano, como hubo muchos casos famosos, todo lo que son las emisiones no intencionales de dioxina, furanos, los bifenilos policlorados, todo este tema de usos industriales agropecuarios, todas estas plaguicidas, todos estos medicamentos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Definitivamente necesitamos llevarlos a plantas de tratamiento de agua. Conocemos de países inclusive que están utilizando la desalinización de agua con el cambio que se produce y con las subsiguientes, potabilizaciones o mezclas de minerales necesarias para el agua y las mezclas con ya agua potabilizada y desalinizada. Entonces, conocemos la experiencia exitosa de muchísimos países, por nombrar Israel, por ejemplo, con riego a goteo, y de otros países en general que están utilizando todas estas plantas para beneficio de las poblaciones. Nosotros los países en vía en desarrollo, y creo que Latinoamérica, tenemos muchísimo que dar y que aprender. Por supuesto, quien se cierra a aprender no avanza tampoco, pero también podemos dar muchísimo. Y creo que es necesario mencionar los accidentes recientes que han habido en algunos de nuestros países con la pérdida de fuentes, inclusive radioactivas, llamamos en clases de materiales peligrosos clase 7, estos radionúclidos que hacen daño definitivamente a nuestro ADN, que son estocásticos, que producen daños que atraviesan nuestro ser, nuestro ADN, nuestro material genético, orgánico, ¿ok? Y por supuesto que también vamos a encontrar en la industria farmacéutica, en la industria de alimentación, todo lo que son las ingestas diarias tolerables y admisibles. Las tolerables cuando nos referimos a ingestas de que son aceptables. No es que necesariamente sean saludables, pero las toleramos
hasta cierto punto. Y esto tenemos que revisarlo también en el agua. Todos los componentes que podemos tolerar o no, todo lo que puede ser permisible o que podamos aceptar o no. Y los efectos adversos que pueden tener, inclusive todo lo que es los alimentos transgénicos. De esto hay una gran bandada de científicos apoyando, otros desmereciendo los alimentos transgénicos, que sí, que son el futuro de la humanidad, que va a acabar con el hambre en el mundo, pero hay que meterle el ojo también y tener cuidado con esto, con las aguas que riegan los alimentos transgénicos y con los desechos de estos alimentos transgénicos también diría yo, tener muchísimo cuidado. Entonces, cuidado con las fuentes de exposición, en definitiva, a las que nos estamos exponiendo. Hablemos de la detección analítica. Esto tiene un costo económico para los países que se deciden definitivamente a vigilar fármacos en el agua y tóxicos en el agua, porque comprenden un aparataje y comprenden reactivos que en general son bastante costosos. Entonces, antes de hacer todo esto, y esto por colocar un ejemplo de espectrofotometría, acoplada a masa, de absorción de gases, etcétera, todo este tema, y implica un aparataje, ya lo digo, costoso, implica los profesionales certificados en esto, implica geólogos, implica ingenieros especializados en agua, en ambiente, que puedan indicarnos cuál es el mejor método, cuáles son los más específicos y cuáles son los más sensibles para tal o cual químico, para tal o cual molécula, para tal o cual sustancia o mezcla. Y casi finalizando, que creo que me quedan unos poquitos minutos, no quiero dejar por fuera todo lo que es el biomagnetismo, porque definitivamente estas energías que somos, esta energía que nos componen, que nos hacen ser lo que somos también mientras existimos, mientras vivimos, todo lo que es la influencia de los minerales, de los iones que cohabitan con nosotros y que nos forman, tienen definitivamente también una implicancia en nuestra salud. Todo lo que ha sido el advenimiento de ondas electromagnéticas, fíjense aquí, por ejemplo, presento lo que es el celular con respecto a esta persona que se ha expuesto aquí 15 minutos y se ve el calor, cómo le ha afectado y todas las ondas, el infrarrojo, como se observa allí, pero somos tanta mezcla, que es lo que yo digo, y tengo creo que unos 10 años diciéndolo. Es cierto que somos lo que comemos, pero también a lo que nos exponemos. Y aquí está una gama de enfermedades relacionadas y converso mucho con sociedades de lo que es la fibromialgia, de lo que es el síndrome de fatiga crónica, de lo que es el síndrome químico múltiple. Y estoy hablando de personas que tienen una patología poco estudiada, pudiéramos llamarla emergente, quizás. Pero hablemos también de esas personas y de esos hígados, hablemos de esas personas y de esos retículos endoplásmicos lisos que aparte de los medicamentos y de las sustancias químicas que están consumiendo en el agua, consumen alcohol, bebidas alcohólicas, consumen cigarrillo, todo el tema de la marihuana ahorita, que si es medicinal, que si no, que si sí. Hablemos de la persona que no consume nada de eso, es una persona, digamos, sana, entre paréntesis o no, pero que tiene un sometimiento al estrés en su vida diaria o en su trabajo y por eso se está agotando. Todo esto tiene una mella y tiene una huella y la está marcando muy bien. Y por eso estos inmunosupresores, todos estos inmunomoduladores nos están haciendo un daño. Quiero recordar, bueno, con esta sociedad más o menos que el 12 de mayo es este Día Mundial, con estas enfermedades que recientemente estamos estudiando, cuyos pacientes ahorita los estamos reconociendo con estas patologías. Todo lo que ha sucedido en Latinoamérica recientemente, no estamos hablando de 10, 15, 20 años, estamos hablando de lo que ha sucedido en Chile, en Quinteros, Punchucaví, mi solidaridad con los intoxicados, con toda la población de allí. Estamos hablando de los derrames de petróleo, de sulfurados, estamos hablando mismo Colombia, estamos hablando de este lago
que da tristeza. Estamos hablando de la Oroya en Perú, estamos hablando del lago de Maracaibo, toda la contaminación, y que son aguas de las que se abastecen poblaciones. Entonces, imagínate que si antes está contaminada, ahora con este vertido de crudo, lo que sucedió en el Golfo de México también, es decir, tantos ejemplos, inclusive en Europa, podemos colocar lo que ha sucedido a nivel mundial, pero ahorita lo que estamos viviendo y lo que quiero llamar la atención es cierto. Los fármacos que están presentes en el agua están trastornando nuestra biología, nuestra bioquímica, que a la final es ciencia de la vida y para la vida, está trastornándonos. Pero la mezcla de ellos, junto con el agua que tomamos contaminada, también muchísimo más. ¿Qué más sabe el viejo por diablo que por viejo? Así decían. Yo también pienso que sí, porque el viejo pudo llegar a viejo, pero como era un diablo, aprendió más. O no sé si es que el diablo sabe más por viejo que por diablo, y como envejeció, aprendió más. Pero mis preguntas van referidas a esto. Son situaciones que por qué, mientras conocemos países con datos demográficos de deterioro, de envejecimiento mayor, van tomando más analgésicos, más hipotensores, más hipoglicemiantes, por supuesto que deberán vigilarlos más. Porque en países de demografía joven, donde se consume anticonceptivos, hormonas, controles en final, necesitamos hacer controles sobre eso. Por supuesto que necesitamos hacer lógica, pero necesitamos hacer la caracterización primero de cuánto se está consumiendo. ¿Por qué en algunas poblaciones donde se cultiva más maíz o papa o frutas como la fresa, frutilla, mora, en general cualquier tipo de cultivo, por qué lleva más de un plaguicida? ¿Será que necesitamos vigilar más en ese que cualquier otro? Por supuesto, pero necesitamos hacer esta caracterización en nuestros países. Y necesitamos hacer prevención de los derrames, de todo lo que es las fugas. Necesitamos que todos estos metales tóxicos, no metales pesados, metales tóxicos en general, así sean blandos, así sean, necesitamos hacer esta vigilancia, hallar mejores métodos de remoción de estas moléculas en estas estaciones de aguas residuales, tanto de biocontaminantes como de farmacontaminantes como de toxicontaminantes. Creo yo que hasta allí debemos llegar, pero en equipo, haciendo cada uno lo que debe, lo que puede desde su conocimiento, aportando un grano de arena. Bien, yo creo que se terminó más o menos el tiempo y aquí igual la presentación, que es la que quería conversar y compartir con ustedes. Agradezco muchísimo la presencia de todos y a la Asociación nuevamente Colombiana de Farmacovigilancia, a quienes les envío un gran abrazo a todos y quedo a la orden con todos ustedes. Doctor César, muchísimas gracias por esa presentación, un tema muy, muy interesante y muy importante al cual no se le pone tanto cuidado como debería. De verdad, gracias por compartir sus conocimientos. Creo que ha sido de mucho provecho para todos los asistentes. En este momento, los que tengan preguntas pueden hacerlo en el panel y las vamos leyendo. Y le voy a dar la palabra un momento a Ángela Caro, nuestra presidenta, para que nos acompañe un segundo. Un saludo a Ángela también. Oh, no. Hola. Hola, Angelita. César, qué emoción tenerte en este espacio. Realmente me siento muy, muy feliz de que hayas aceptado la invitación para hablar de esas otras farmacovigilancias y de una que nos mueve muchísimo, que es la ecofarmacovigilancia. Mil gracias por... Con gusto. César, yo cada vez que te oigo me emociono, me apasiono por el tema, pero me asusto muchísimo cada vez que te escucho.
después de que te escuché en ese maravilloso evento donde tuvimos la fortuna de conocernos, eh, este tema, y por eso quisimos traerlo a nuestros webinarios de farmacovigilancia, es un tema que, como le estaba diciendo Patricia, muchas veces ni siquiera lo percibimos, ¿no? Ahora estamos empezando a tratar acerca de la contaminación y cómo los medicamentos están impactando, pero escucharte hablar en un cordón umbilical encontrar plaguicidas, miércoles, en serio que mueve mucho la fibra, mueve mucho nuestras emociones y pues la cantidad de medicamentos que están llegando por otras vías a nuestro cuerpo como contaminantes realmente y que no nos estamos enterando, pues la pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué podemos hacer o cuál debería ser el papel de la Asociación de Farmacovigilancia? Te escuché cuando estabas diciendo, bueno, podemos posicionar este tema con los ministerios de ambiente, etcétera. ¿Qué crees cuál sería el siguiente paso para las asociaciones como nosotros y qué podríamos impulsar, digamos, coordinadamente, tal vez entre diferentes países en Latinoamérica para este tema? ¿Cuál crees que es el siguiente paso? Sí, creo que lo que están haciendo va muy bien encaminado, Ángela, y gracias nuevamente. El honor es mío, un gusto. Creo que debemos levantar la voz todos los que estamos relacionados con el medio, todas las personas que han participado y que más o menos están investigando acerca de esto. Necesitamos comunicarnos entre nosotros. Creo también que, aparte de levantar la voz, necesitamos publicar en redes, en diarios, en lo que sea más leído ahorita, que nos estamos intoxicando, nos estamos llenando de estas moléculas, ya no directamente, sino también indirectamente con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que estamos respirando. Y necesitamos tocar la puerta como asociación de farmacovigilancia o asociaciones de farmacovigilancia, sobre todo a las industrias contaminantes, para que junto con los ministerios, que vuelvo a repetir, ministerio es servicio y los ministros son servidores, sin fines políticos, lo digo, ¿ok? Eso simplemente es lo que significa la palabra. Pero necesitamos que nuestros servidores públicos nos garanticen la salud por lo que estamos comiendo, por lo que estamos bebiendo, por lo que estamos respirando. Creo que nuestra asociación de farmacovigilancia en los países en los que laboramos necesitamos levantar la voz acerca de esto, Ángela, y ya ese es un primer paso. Ojalá tengamos el aparataje necesario para tomar muestras de nuestros ríos, de nuestras edar, de los grifos de agua para ver todo el óxido de plomo que sale, si en general son plomería o tuberías muy viejas. O sea, vamos por buen camino, diría yo, porque soy optimista, porque no estamos cerrando los ojos a esta realidad, pero necesitamos manifestarnos y levantar nuestra voz. Mil gracias, César, por tu respuesta. Estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero decirte que en alguna época en la que yo era gobierno, trabajando en la Secretaría de Salud de Bogotá, trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Ambiente y generamos incluso para esa época salió la norma de la devolución postconsumo de medicamentos, en la cual lo que se promovió y lo que se logró en Bogotá es que se institucionalizara la recogida de los medicamentos restantes o los residuos de las terapias que quedaban en los hogares, y en Colombia tenemos una estrategia que se llama los puntos azules. Los puntos azules son unos contenedores que incluso recuerdo que para esa época fue bastante complejo definir el diseño del contenedor y muchas otras cosas para asegurar que lo que entrara al contenedor después no pudiera salir, sino por personal autorizado lo pudiera retirar. Y se hizo una campaña de comunicación y educación muy fuerte y realmente fue un trabajo interesante entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, pero con una participación inmensa, ya regulado por norma, pues porque se generó la norma, una participación inmensa de la industria farmacéutica. Entonces estuvimos en unas mesas de trabajo con la industria farmacéutica donde se tuvieron que unir todas las industrias para generar esta estrategia de recolección de los medicamentos que las personas depositaran en estos puntos azules, y luego todo
una estrategia adicional, por ejemplo, para ubicar estos contenedores de puntos azules. Empezamos por las cadenas de droguerías, de farmacias, para lo que se maneja en Ecuador, de estas cadenas de farmacias grandes, ubicando los puntos azules y dándolos a conocer a las personas. Te estoy hablando del año 2008, se hizo esa campaña. Y aún hoy hay mucho desconocimiento de las personas frente a la existencia de los puntos azules. Saben entrar a una droguería, verla, pero no tienen muy claro qué es la función, hay unos letreros y hay campañas. Y la industria farmacéutica fue quien dio todo el andamiaje y toda la estructura para poder desarrollar ese tipo de campañas. Pero sigue faltando mucho a nivel legal, mucha más fortaleza. Correcto. Sigue faltando estudios de realmente en agua. También en alguna experiencia que conocí de Holanda, ellos mostraban con los datos específicos de cuál era el contaminante, especialmente por antibióticos, y en algún momento pensamos hacerlo como Colombia en la Secretaría de Salud, pero realmente es costoso, ¿no? Realmente generar esos análisis químicos es súper costoso, y todavía la gente no percibe la gravedad del problema, como tú muy bien nos has explicado y nos has sensibilizado, que realmente es un problema importante. Eso para que tengas un poquito del contexto de lo que conozco, al menos yo que he participado en poquitas cosas, pero es lo que conozco que se ha venido haciendo. Seguramente habrá otros esfuerzos por el Ministerio de Ambiente que desconozco, pero para dar el contexto. Y bueno, no sé, Pati, si les damos paso a las preguntas que tenga la audiencia. Sí, claro, acá hay varios comentarios, varias preguntas, varios nos están enviando mensajes. Doctor, muchas gracias, excelente, muchas gracias, muy interesante. Otros comentarios como, qué importante toda la información, debemos comenzar a educar sobre los residuos peligrosos. Dicen también, en México se tiene un programa llamado SINGREM, el problema es la falta de promoción, el trabajo es de todos. Gracias por los comentarios. Y en cuanto a preguntas, por acá nos dice N. Cárdenas González, desde México, ¿cuál sería el método más tradicional para inactivación de medicamentos utilizados en el mundo? Saludos desde México. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cuál sería el método más tradicional para inactivación de medicamentos utilizados en el mundo? Oh, mira, sé que hay empresas que utilizan todo lo que yo dije, la bioremediación, con toda esta oxidación de elementos orgánicos, pero hay muchos medicamentos, como dije, de vigilancia por su peligrosidad, que están siendo incinerados. Y después de ser incinerados, los residuos ya, inclusive creo que los llevan a algunos vertederos, ¿ok? Pero no estoy en conocimiento profundo, no soy ingeniero ambiental, perdón. Sí creo que necesitamos en nuestros países definir mejores políticas, como decía Ángela, de toda la recolección de estos medicamentos para ser inactivados definitivamente. Y estoy hablando, ojo, de principios activos, de subproductos, de productos y de las disposiciones finales. Perdón, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, para complementar la posición aquí en Colombia, en efecto, también la incineración, por lo menos cuando tenemos residuos hospitalarios y demás de medicamentos, se promueve mucho la incineración y un manejo de unas cápsulas, no sé si tú conozcas, César, unas cápsulas que se llevan incluso a rellenos y demás, pero que son cápsulas que no permiten la salida de algunos contaminantes que, a pesar de ser incinerados, no logran inactivarse. Sí, sí, de hecho sí, inclusive están tratando de hacer todo este reciclaje o contención de no solo de medicamentos, hablemos de químicos en general, con materiales que son biodegradables pero persistentes en 100, 500 años. Estamos hablando de plástico que igual va a hacer daño a la final a la naturaleza. No estaremos aquí, pero la herencia que estamos dejando a los que nos siguen es bastante fuerte. Perfecto, doctor, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta.
Pregunta Rosana Ohanian si conoce datos sobre esta situación en Argentina. No, mira, muchas gracias por la pregunta. Un saludo a todo el pueblo argentino también, muchos amigos allá, autóctonos también en Argentina. Mira, de Argentina conocimos el caso de los derrames de cromo, inclusive una serie televisiva como que fue acerca de ese tema, pero la contaminación que hay también con plaguicidas en algunos de nuestros países latinoamericanos creo que es similar con todo el tema. No quiero hablar de casas comerciales, pero hablamos de plaguicidas como es el glifosato, como estamos hablando por ejemplo, del paraquat, aunque paraquat se inactiva, ¿no? Es un herbicida de inactivación a contacto con tierra y por eso su antídoto con tierra de Fuller. Pero todo lo que ha sucedido con algunos genotóxicos en nuestros países, incluyendo Argentina, creo que nos lo estamos llevando, sobre todo también por este intercambio de ciudadanos, por las migraciones, todo lo que está sucediendo actualmente. Creo que debe haber una vigilancia superior, mayor, va a ser un equipo, como lo dije, en un equipo de verdad que sea conocedor del tema, no solo hablando de política, no estamos hablando solo de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana de la Salud, sino de intercomunicarnos. Qué bueno, Ángela, por ejemplo, tú que estabas en esta Secretaría de Salud, poder comunicarte, por ejemplo, como tú, con otras personas de otros países y hacer esta vigilancia. Datos específicos actuales no tengo mayores, pero sí conocemos de todo esto que está sucediendo. Gracias nuevamente por la pregunta. Hay otra. Bien. ¿Puede existir una norma internacional coordinada por la OMS para que sea aplicado al control de la disposición final y la educación al postconsumo? Pregunta Andrés Fernando Montoya Obando. Gracias, gracias. De hecho, muestro por aquí la lámina que la OMS nos ha propuesto. Con todo esto es la vigilancia del agua en una guía de más o menos, es que a ver, hay que entender que la calidad, la cantidad, la composición del agua en los distintos países, por supuesto que es distinta, dependiendo de dónde provenga, de dónde sea el afluente, si es agua de río. Mostraba el ejemplo de la Guajira, del agua del pozo, del agua subterránea. Entonces, vamos a encontrar, y la OMS ha promulgado esta guía, para que sea eso, una guía de lo que debe estar presente o debe estar ausente. Inclusive ellos reconocen que hay sustancias, allí las muestro, que no tienen valores de referencia. Entonces son estudios, yo creería que deben ser multicéntricos, lo mencioné, para que más o menos basado en la biología de nuestros pueblos, en general nuestros pueblos latinoamericanos, nos parecemos muchísimo en la biología, en la genética, que decir, vamos a comparar con un asiático o con un africano o por ejemplo, un europeo, quizás sea distinto y no vamos a poder tener datos y creo que es lo mejor, no tener datos donde la mente o las mentes cuadradas digan, para todo el mundo tiene que ser así. Eso no va a existir jamás, creería yo, y es lo mejor para el planeta. Creo que es una buena guía la que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, pero es eso, es una guía para que adoptemos en nuestros países, para que estudiemos nuestras aguas, para que estudiemos qué hay, qué no hay y qué definitivamente no debe haber. Gracias por la pregunta. Y por acá hay otro comentario. Muchos saludos desde El Salvador. Los felicito por desarrollar este tipo de encuentros, ya que nos ayudan a concientizar y a la búsqueda de la mejora continua. Bueno, esto no podría ser si no tuviéramos personas tan especializadas y de alto nivel como el doctor César. De verdad, muchas gracias. Por acá no hay más preguntas. No sé, doctor, si quiera agregar algo más. Pues no, solo agregar que quedo a la orden, pueden contactarme en las distintas redes donde aparezco y sé que a través de ustedes también. Nuevamente agradecido con ustedes por la oportunidad. Creo yo que sí debemos dar lo mejor cada día más, definitivamente decidirnos a esto, a recordar eliminar correctamente los medicamentos
esta contaminación sí está produciendo daños a nivel biológico, a nivel bioquímico en nuestros organismos, en nuestros ecosistemas. Ojalá que desarrollemos todos esta gestión de residuos, esta gestión de medicamentos, que eduquemos a nuestra población, y gracias por compartir esa experiencia, Ángela. Muy amable, un gusto, y hasta que pronto podamos vernos nuevamente. No, César, a ti mil y mil gracias. De verdad que es maravilloso contar con gente como tú que nos acompaña en estos webinars gratuitos, abiertos para Latinoamérica. Y mira que afortunadamente tenemos presencia en muchos países y yo sé que con poco a poco vamos a poder ir construyendo muchas cosas. Yo quisiera hacer una invitación formal a todas las personas que están asistiendo, a aquellos que les interese el tema de la ecofarmacovigilancia, sean o no colombianos, que se unan a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Nosotros, pues a raíz de que tenemos mucha audiencia de otros países, no tenemos límite para asociados. Si no son colombianos no pasa absolutamente nada, únanse a la asociación. Y yo os invitaría a todas las personas que están presentes y son apasionados por el tema, que construyamos un capítulo de ecofarmacovigilancia en la asociación. Les hago la propuesta formal de una vez, porque realmente tenemos que ir a la acción. Yo sé, César, que tú eres un apasionado por la acción y por llevar a cabo y por mostrar y por hacer proyectos. Y pues nosotros en la asociación somos iguales. Está muy bien hablar, está muy bien difundir, pero hay que pasar a la acción y acciones concretas, propuestas concretas a los ministerios. Así estamos trabajando en otros temas. Así que en serio les hago la propuesta a las personas que estén interesadas, que nos escriban a nuestro correo electrónico, que es largo pero muy fácil, es asocolombianafarmacovigilancia@gmail.com. Si están interesados en trabajar en el tema, pues unámonos. Te invito, César, para que estés ahí acompañándonos y asesorándonos en todo este esfuerzo. Cuenta conmigo. Pero si tenemos mil gracias, si tenemos suficientes personas que les interese el tema, podemos construir nuestro capítulo y podemos empezar a construir unos documentos, algo de posición que pueda ser utilizado en los diferentes países. Así que súper invitados. Y me llevo de ti hoy la frase, no, todas las noches en mi plegaria de agradecimiento que hago junto con mis hijos, le daré gracias a mi retículo endoplasmático, César. No tenía idea de la importancia. Excelente. Muy bien, Ángela. Noches, de verdad que mil y mil gracias por todos tus aportes, por tu excelente conferencia. Quedamos muy, muy felices. Nada, invitarlos también a que se unan a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Es abierta para todo el mundo. El costo, para que se hagan una idea, es algo simbólico realmente. Nosotros podemos estar cobrando más o menos unos $18 por la asociación al año. Es un tema simbólico, simplemente como para que sintamos que estamos uniéndonos. Pero súper invitados todos a unirse, a seguirnos en redes sociales. Recordarles que vamos a tener el encuentro mundial de farmacovigilancia este año en Bogotá, para quienes quieran participar y les interese todo el tema de farmacovigilancia. Y pues nada, César, un abrazo gigante, con muchas ganas de ir a Ecuador y verte muy pronto. Espero que sigamos en contacto y pues invitadísimo para participar. Si tenemos suficientes voluntarios, pues hagamos un capítulo de ecofarmacovigilancia. Claro que sí. Vale, Patti, si quieres cerrar. Y acá estaban pidiendo que repitiéramos el correo, ya se los envié al chat, pero lo repito, asocolombianafarmacovigilancia@gmail.com. Como dijo Ángela, todos cordialmente invitados. Se trabaja muy rico porque somos todos apasionados por la farmacovigilancia y soñadores, y necesitamos como más soñadores en nuestro equipo. Bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor. De verdad, esperamos poder seguir trabajando. Gracias por el espacio, por el tiempo. Y nada, pues ya cerramos este webinar. Están cordialmente invitados al próximo. Ya van a tener toda la programación, y que tengan una muy buena noche. Bye. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Angelita, que estés bien. Chao, chao. Buena noche para todos.